Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Islani. Hoy vamos a hablar sobre qué son las parejas hormonales y las hormonas, y también sobre mitos y verdades de la obesidad, para lo cual nos va a acompañar la doctora endocrinóloga Juliana Cervantes Teurel. Pues, sin más, bienvenida Juliana, muchas gracias otra vez por estar nuevamente por acá con nosotros y pues resolviéndonos muchas dudas que tenemos. ¿Cómo estás? Hola, Yasmín, muy bien. Muchas gracias otra vez por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a iniciar, ¿te parece? Claro. Ok. Bueno, pues mira, el primer tema que vamos a tratar hoy pues tiene que ver con conocer justo qué son las hormonas y cuál es su función y sobre las llamadas parejas hormonales. Entonces, pues empezamos. Para poder tener un contexto, ¿qué sería el sistema endocrino y cuál es su función? Ok. El sistema endocrino está formado por el conjunto de todas las glándulas que tenemos en el cuerpo. Y una glándula se define como un órgano que produce hormonas, justamente. Entonces, eh, conjunto de glándulas que producen estas sustancias llamadas hormonas. Y una hormona es una sustancia compuesta de proteínas, principalmente, no solo de proteínas, que la característica principal es que se producen en este órgano llamado glándula y que se liberan a través de la circulación, a través de los vasos sanguíneos y llegan a otra parte del cuerpo distante del lugar donde se produjo a generar sus efectos en esa otra área distante. O sea, esa es como la característica de la hormona. Se produce en una glándula, viaja a través de la sangre a generar sus efectos en sitios distantes del cuerpo al sitio donde se produjo. Ok, perfecto. Y entonces, buenas tardes. ¿Para qué servirían? ¿Para qué nos servirían estas hormonas? Bueno, pues es que realmente tenemos muchas glándulas y tenemos muchas hormonas y absolutamente todas, cada una de ellas tienen una función distinta en nuestro cuerpo, ¿no? La glándula principal le llamamos la glándula madre, es la hipófisis, se encuentra a nivel intracerebral y es la encargada de generar la mayor cantidad o la mayor parte de las hormonas que a su vez van a controlar a otras hormonas del cuerpo. Digamos que acá arriba se decide la producción o el bloqueo, es decir, el funcionamiento o el parar el funcionamiento de muchas otras glándulas del cuerpo. Por ejemplo, a nivel de la hipófisis, eh, se regula el funcionamiento de la tiroides, se regula el funcionamiento de las glándulas suprarrenales, se regula el funcionamiento de los ovarios en el caso de las mujeres o de los testículos en el caso de los hombres. Se produce por allí otra hormona llamada prolactina, se produce la hormona del crecimiento y cada una de estas hormonas, pues obviamente tienen efectos pues muy diferentes, ¿no? Sería meternos a hablar para qué sirve la tiroides, para qué sirven las hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales, dentro de las cuales quizás la más conocida, la más sonada es el cortisol. A nivel de los ovarios, las hormonas sexuales femeninas, como los estrógenos, la progesterona; a nivel de los testículos, las hormonas sexuales masculinas, que es la testosterona, y bueno, así en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces, cada hormona no tiene nada que ver con el funcionamiento de otras hormonas, o sea, son sistemas completamente distintos, sirven para cosas muy diferentes. Algunas sí se relacionan con la función de otras, pero la mayoría de las veces no, o sea, son como cosas independientes. Entonces, cuando se habla de me voy a pedir un estudio hormonal, por ejemplo, bueno, sí, pero ¿cuál hormona? Porque hay un montón y no tienen unas que ver con las otras la mayoría de los casos. Entonces, bueno, a grandes rasgos eso. Sí, sería todo un tema, ¿no? Todo un episodio para hablar sobre las hormonas, ¿no? A función de las hormonas específicamente, ¿no? De las hormonas de la tiroides, las hormonas de las glándulas suprarrenales,
las hormonas de las gónadas, que son ovarios y testículos, las hormonas propiamente de la hipófisis, las hormonas que se producen a nivel intracerebral, o sea, son muchas, ¿no? Muchas y muy diferentes. No, sí, sí, sí. Okey, entonces, por ejemplo, de esto pues, si tú sabes cuáles son entonces las hormonas que les dicen de la felicidad y o a qué se le llama la hormona del amor, por ejemplo, que se usa mucho, ¿por qué? Ajá, ese es un tema, curioso, porque en realidad, sí se les llama mucho como las hormonas de la felicidad, que son básicamente, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, se habla por ahí también de las endorfinas, pero estrictamente hablando, de todas estas que acabo de mencionar, la que es una hormona es la oxitocina. De ahí las otras, que son como las más sonadas o que sí tienen mucho que ver con esta parte, por ejemplo, de la felicidad, la dopamina y la serotonina son más bien neurotransmisores, que no es lo mismo que una hormona. No se producen en un órgano específico como son las glándulas, la glándula tiroides, la glándula suprarrenal. No, esas se producen, de hecho, en muchísimas partes del cuerpo. A nivel, por ejemplo, del tubo digestivo se produce muchísima serotonina, pero también se producen a nivel del cerebro y permiten la conexión entre entre neuronas y neuronas y neuronas, y eso va generando distintas funciones dependiendo de la sustancia que sea. Ese es un neurotransmisor. Y entonces, pero sí, como que mucho se maneja como si fuera lo mismo, ¿no? Hormonas de la felicidad, bueno, en realidad son neurotransmisores de la felicidad y a las que se hace referencia, como te comentaba, son justamente estas, la dopamina. La dopamina es una sustancia que es que todas tienen como muchos efectos, no es una sola cosa, pero hablando específicamente de esto, la dopamina es una sustancia que se libera en el cerebro, cuando hacemos algo que nos genera, eh, placer. O sea, si yo, por ejemplo, como algo superrico o yo, em no sé, es que literal estoy jugando en un casino o jugando un juego de mesa o esa sensación como de recompensa que nos generan este tipo de cosas, si yo gano, si yo obtengo lo que yo quería, ese placer que se produce, está dado por la dopamina. Cuando yo tengo este tipo de emociones, libero más dopamina. Y entonces, la dopamina es como la hormona de la felicidad, pero inmediata. O sea, es la que me genera una recompensa inmediata en el momento que estoy obteniendo algo que yo quería y que me está generando placer. Y tiene su lado bastante bueno, obviamente, pero también tiene su lado bastante malo porque esta sustancia es la que está asociada con las adicciones. Entonces, todo lo que nos genera, o todo lo que nos puede generar o se puede convertir en una adicción es porque nos genera una gran secreción de dopamina. Entonces, como es algo que nos hace sentir muy bien en el momento, uno se puede volver adicto a determinadas cosas porque cada vez que yo las hago, las repito, genero más dopamina y más dopamina. Y entonces, digamos, o lo podríamos decir así, sí, es como algo que genera placer, felicidad, recompensa inmediata. No es algo a largo plazo, es algo como en el momento. Y a diferencia está la serotonina, que la serotonina sí es más algo que podríamos decir la hormona de la felicidad o el neurotransmisor de la felicidad, porque la serotonina tiene que ver como con una sensación de bienestar, pero a largo plazo. O sea, como lo que sí quisiéramos todos o lo que buscamos todos, ¿no? Que no es como algo de este momento, sino esa sensación de que estoy bien, de que me encuentro bien, estable, feliz, pleno, pero no en este momento, sino a largo plazo. Y entonces, pues bueno, por ejemplo, la disminución en los niveles de serotonina en el cerebro tiene muchísimo que ver
con que se generen trastornos en el estado de ánimo, justamente como depresión y ansiedad. Ajá. Eh, la otra que yo les comentaba que sí es como tal una hormona, porque sí cumple como con el criterio de hormona, que es la oxitocina. La oxitocina se produce en una estructura del cerebro que se llama hipotálamo, y del hipotálamo se guarda, por decirlo de alguna manera, en la parte posterior de la hipófisis, que ya la decíamos, ya la habíamos mencionado hace ratito. Y entonces, pues sí, se almacena en una glándula y se libera a través de la circulación a raíz o a partir de esa glándula, que es la hipófisis, su parte posterior o neurohipófisis le llamamos. Y la oxitocina es una hormona, también tiene muchas funciones, pero específicamente, o quizás como de las más importantes, tiene que ver con el movimiento, no el movimiento, las contracciones uterinas en el momento en que una mujer entra en un trabajo de parto, por ejemplo. O sea, la oxitocina ahí tiene un papel clave para que el útero empiece y se mantenga en este trabajo de contraerse, ajá, para poder generar el nacimiento de un bebé. De la misma manera, la oxitocina tiene un papel ahí importante en la secreción, no en la producción, porque en la producción de leche materna interviene otra hormona que es la prolactina, pero en la secreción de esa leche a través de los conductos galactóforos pues, de la mama, ¿no? La secreción es donde tiene un papel importante también la oxitocina. Entonces, por ejemplo, el contacto o este movimiento de succión de los bebés en los pechos de mamá genera la producción de oxitocina, y esta a su vez facilita que siga generándose ese trabajo necesario como para poder llevar a cabo la lactancia. A la oxitocina se le llama también hormona del amor, porque aparte de estas dos situaciones como muy fisiológicas, que es el trabajo de parto y la lactancia, sí también se ha identificado que aumenta la producción, la liberación de oxitocina, por ejemplo, en esos momentos de contacto muy estrecho entre mamá y bebé. O sea, en primera instancia, así fue como se descubrió, se detectó, se estudió más el efecto de la oxitocina, pero no nada más es entre mamá y bebé, en realidad es en general con las personas. Es una sustancia que se libera y que facilita el generar un vínculo, digamos, un apego, el generar empatía con otras personas, y que esto facilite el que puedas generar una relación con otras personas. Y no nada más hablamos de relaciones de amor, también de amistades, de familiares, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí podría a lo mejor tener un poco más de justificación el llamarle la hormona del amor, a la oxitocina. Esa sí es una hormona, las otras no estrictamente hablando. Y la oxitocina, por ejemplo, sí, también ahorita se me ocurre, también entonces la producen los varones o nada más es para estrictamente. No, 100% todos. Sí, sí. ¿Verdad? Todos tenemos estos núcleos en el hipotálamo que la producen, en todo se libera o se almacena más bien en la parte posterior de la hipófisis, y se libera en los casos en que se requiere, aunque obviamente en el varón pues no aplica la parte de parto y lactancia, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, entonces, bajo eso que tú me dices, ¿sí sería entonces posible aumentar la oxitocina o la dopamina de alguna manera? O sea, que nosotros tuviéramos ese control, no sé, con una pastilla o haciendo algo, alguna actividad. Bueno, sí, cosas que pueden ayudar a lo mejor a incrementar nuestros niveles de una y otra cosa. eh, por ejemplo, en el caso de la dopamina y de la serotonina, pueden ahí como empalmarse algunas cosas, porque hay algunas actividades o algunas cosas que nos pueden generar un placer inmediato, pero que también contribuyen a esta generación de un bienestar a largo plazo, ¿no? Y ahí mucho tiene que ver, por ejemplo, el dormir bien,
dormir bien, ejercicio físico es de las cosas que más ayudan a esto, el mantenerse, activo físicamente. Este, mm, por ejemplo, en el caso de la dopamina, la música puede contribuir. En el caso de la serotonina, algunas actividades como, por ejemplo, este, mm, yoga o algunos otros tipos de formas de meditación. Ahí se habla, mucho, por ejemplo, de salir a la naturaleza, al contacto con, eh, pues, ya sabes, ¿no? Todo con estas cosas que te pueden así como retribuir en pues, paz o aumentar tu espiritualidad y todo eso, todo lo que te permita mejorar tu bienestar en los distintos aspectos y a largo plazo, este, pueden generar un aumento en la cantidad de serotonina. Eh, pero también, como decíamos hace ratito, como la falta de estas sustancias y también el exceso, de hecho, también el exceso están asociados a algunas enfermedades. Sí, claro que también hay medicamentos que incrementan o disminuyen la producción de dopamina y de serotonina. De oxitocina, bueno, o sea, cosas que digo, si yo quiero liberar oxitocina, bueno, pues en teoría sí puedes generar una liberación de oxitocina, eh, haciendo cosas que puedan incrementar como ese lazo con alguien, ¿no? Por ejemplo, un abrazo, el contacto físico, así es. Y otro tipo de situaciones, incluso relaciones sexuales, también todo eso genera, libera oxitocina. O, por ejemplo, oxitocina, también tenemos oxitocina, sintética que se usa en, los trabajos de parto, justamente como parte de lo que se puede llegar a requerir para desencadenar o para ayudar en la evolución de un trabajo de parto. Entonces, sí contamos con la sustancia o con la forma de regular la producción, de estas sustancias. Perfecto. Entonces, bueno, entonces esto que me dices, estas sintéticas sería únicamente se usaría para labor de parto, por ejemplo, esa sería como su función. Sí. Sí, oxitocina, no hay, otra situación en la cual alguien vaya a la farmacia y compre oxitocina para algo, no. No, para nada. Okey, perfecto. Entonces, bueno, siguiendo con este tema de parejas, etcétera, entonces, bueno, se dice que hay parejas que se llaman a sí mismos parejas hormonales y, pues, bueno, se describen como muy sexuales o como emocionalmente desbordados, inestables, incluso hasta cierto punto, pues, hasta tienen conductas riesgosas y, bueno, en este caso, los cambios de humor que tenemos, en nuestros ciclos menstruales, nosotros como mujeres, ¿sí son a causa solo de las hormonas o qué tan significativos puede llegar a ser estos cambios hormonales, en el humor de mujeres, de las mujeres? Sí es significativo, o sea, sí es cierto, sí es verdad que nosotras mujeres tenemos ahí, mm, pues, las razones o la justificación suficiente por la cual podemos sentirnos de una u de otra manera en el transcurso de nuestro ciclo hormonal, ¿no? En el transcurso de los días. Porque a diferencia de lo que ocurre en los hombres, nosotras mujeres, tenemos precisamente este ciclo hormonal, que significa que cada mes yo voy, incrementando y disminuyendo mi producción de las distintas hormonas sexuales, que en nosotras, estamos hablando de estrógenos, los estrógenos, que es como lo principal, pero también producimos otra hormona que se llama progesterona, ¿no? Entonces, estas se van aumentando, disminuyendo, su producción dependiendo del momento del ciclo menstrual por el que estés pasando. A su vez, estas hormonas que se producen en los ovarios se regulan, como comentábamos hace ratito, gracias a la hipófisis. En la hipófisis se producen a su vez las hormonas que le dicen a nuestros ovarios qué hacer en cada momento del ciclo. Hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, principalmente estas dos, ¿no? Entonces, para no meternos como en tanto detalle, en la mujer sí van ocurriendo muchos cambios hormonales en el transcurso del mes. Y
pues claro que la presencia o el aumento o la disminución en la cantidad de algunas de estas sustancias tienen un efecto, pues en cuestiones, por ejemplo, de estado de ánimo también. Eso es muy marcado, ¿no? De estado de ánimo, en los niveles de energía que puedas llegar a tener, a veces sentirse muy activa, a veces sentir como un bajón, e incluso cuestiones ahí como pues negativas un tanto, ¿no? Que si estoy en determinado momento del ciclo me duele la cabeza, que si estoy en determinado momento del ciclo me duele en otras partes del cuerpo. Y bueno, en los hombres no hay tal cosa. En los hombres no hay tal cosa. Los hombres, su hormona sexual es la testosterona. La testosterona se produce a nivel de los testículos. También está, digamos, ahí bajo los efectos o el mando de las hormonas que se producen en la hipófisis, pero ahí no hay un ciclo. O sea, digamos que los niveles de testosterona están básicamente muy estables en el transcurso de los días en el caso de los hombres. Digo, claro que hay algunas fluctuaciones, pero nada muy significativo. Entonces, ellos, la verdad es que sí, o sea, ellos no viven como ese, ese movimiento y ese subir y bajar, ¿no? Y entonces, por eso es que es tan diferente quizás cómo vivimos ciertas cosas, hombres y mujeres. Em, pues entonces, básicamente sí, tiene mucho que ver y sí tiene completamente esta justificación fisiológica, el que vayamos cambiando mucho nuestro estado de ánimo, nuestros niveles de energía y tal, como mujeres, cosa que no ocurre en los hombres. Claro. Okey. Y bueno, y aparte de esta razón, por ejemplo, de los ciclos menstruales, ¿habría, estas variaciones hormonales que me mencionas, habría alguna, otra razón que tuviera efectos similares? Eh, ¿Cómo en qué, perdón? y, o sea, aparte de los ciclos menstruales, ¿podría haber otras variaciones hormonales en otros momentos para nosotros, para las mujeres, para nosotros? Ya, algo que también hiciera como una diferencia entre mujeres y hombres aparte de eso, em, pues no, en realidad no, digo, o sea, el estado de ánimo de una persona y cómo nos encontremos es una cosa súper ultra multifactorial, ¿no? Son un montón de cosas que van a intervenir ahí, pero a nivel fisiológico, digamos que, que la mayor parte de las otras sustancias que hay en nuestro cuerpo son similares en hombres y en mujeres. O sea, no hay otra cosa como que hombres producen y mujeres no, o mujeres producen y hombres no, fuera de esto que nos diferencia unos de otros, que es el sexo biológico, ¿no? Y que tiene que ver con estas hormonas. Entonces, pues, no. Ah, okey. Y entonces, por ejemplo, bueno, en el caso esto de las parejas hormonales, ¿no? Que son, les decía yo, como muy sexuales, ¿habría casos en que estos cambios hormonales sí podrían generar un aumento excesivo en la libido? ¿Excesivo, exagerado? En determinados momentos del ciclo menstrual, sí puede haber como este cambio o este aumento en los niveles de libido o de deseo sexual en una mujer. Por ejemplo, esto se produce más, pero es variable, ¿eh? O sea, no es como que en todas las mujeres se manifieste de tal manera justo antes de la ovulación. Y tiene como esta justificación, digamos, también a nivel, ¿cuál sería la palabra? Como natural, digamos, como para favorecer esta parte de la reproducción. O sea, que la mujer desde tiempos ancestrales, en el momento en que está lista para, poder embarazarse, pues que haya un incremento en el deseo sexual. Entonces, justamente como por el momento de la ovulación, en realidad, y no tanto del premenstrual, porque ahí ya no, o sea, ahí viene siendo lo contrario, ya cuando estás allí, ya no estás en ese momento de tu periodo en donde tu capacidad, para, concebir un bebé, pues es alta, ¿no? Entonces, no, es más bien preovulatorio en que puede haber un incremento en el apetito sexual.
Y vamos nuevamente, en el hombre no hay tal cosa, en el hombre los niveles de testosterona están más o menos estable todos los días y de por sí, sí es verdad que la testosterona incrementa el apetito sexual en general. Entonces, por eso este cambio también en cuanto al comportamiento en este aspecto entre hombres y mujeres. Eso es un hecho completamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, básicamente. Ok, entonces ahorita que me dices esto de la testosterona, ¿sí habría alguna condición médica donde los varones tuvieran un exceso de testosterona y tuvieran un aumento de la libido? Los varones, un exceso de testosterona es, o sea, sí lo hay. Por ejemplo, tumores productores de testosterona puede haber, pero la verdad es que son bien raros, bien raros. O sea, es muy, muy extraña, muy rara la presencia de un estado eh, de exceso de testosterona en un hombre. En mujeres sí hay, o sea, hay más, sí hay afecciones, sí hay enfermedades, sí hay problemas en donde hay un exceso en la producción de andrógenos. Los andrógenos son las hormonas como la testosterona o derivados de la testosterona. Y entonces en nosotras sí definitivamente hay situaciones en donde hay un exceso en la producción de estos y por tanto el aumento de la libido o del apetito sexual puede ser una manifestación. En los hombres, yo todavía te diría, pudiera ser incluso más frecuente lo contrario, que por alguna razón o varias razones disminuya la producción de testosterona. Y entonces cuando hay una disminución en la producción de testosterona, la manifestación es justamente la contraria, ¿no? Una disminución del apetito sexual y una disminución eh, como tal de la función sexual, ¿no? Entonces, bueno, ese ya es otra historia y hablamos también de tumores que pueden producir algunas hormonas que bloquean la producción de testosterona. Entonces, eso sí es mucho más, o sea, eso sí es una enfermedad, es algo de lo que hablamos, pero en un hombre exceso de testosterona, no. No, no habría. Ok, entonces también eso sería un mito, ¿no? De que también ellos están hormonales. A veces también ese es el mito de que están hormonales. No, la verdad es que no es así. Claro que se puede, o sea, a nivel fisiológico, natural, no. O sea, estoy pensando en algunas enfermedades como muy, pero muy aisladas, digamos, hay por ahí algo que se llama una hiperplasia suprarrenal congénita, que puede ser algo con lo que nazcan bebés varones o bebés niñas, y entonces eso sí podría generar un aumento en los niveles de testosterona en un hombre desde edades tempranas, ¿no? Con manifestaciones de hiperandrogenismo en un niño incluso, pero ya en un hombre adulto realmente, pues no es muy raro. Y a lo que sí iba es que muchísimo vemos el uso de andrógenos de forma off-label, digamos, en los casos de hombres, en estas cuestiones como de fisicoculturismo, ¿no? Y entonces en esas situaciones ahí sí hay pues yo diría que un abuso, porque la verdad es que sí lo es en cuanto al uso de este tipo de sustancias y pueden alcanzar, claro, niveles de testosterona muy elevados, pero no de forma fisiológica, no de forma ni siquiera patológica, sería más bien como, pues antinatural un poco y con efectos de esto, ¿no? Para este tipo de situaciones, aumentar masa muscular, aumentar fuerza y con ello aumentar también a lo mejor sí el apetito sexual o las conductas de este tipo sexual o hipersexuales, este, cambios en el estado de ánimo, agresividad y todo eso. Y es verdad, o sea, si hay un exceso de testosterona, sí se pueden favorecer este tipo de cosas, pero en hombres lo es básicamente por uso
para otro tipo de situaciones, ¿no? Ujú. Okey, entonces sería a través del uso bueno, de este tipo de sustancias que toman para estas y tendría que ser muchísimo, ¿no? Tendría que ser mucha cantidad para que Es que normalmente usan mucha cantidad. No es como que se pongan muy poquito. Em, Digo, ya con cierta experiencia de personas que por ahí llegan a tener algunos problemas, bueno, que es muy frecuente que tengan algunos problemas hormonales derivados del uso de estas sustancias, llegan con nosotros y ya ahí uno sabe y se entera qué cantidad de hormonas, usan, ¿no? Toman, se inyectan y todo, y es una gran cantidad. Entonces, bueno, de ahí derivan como algunas manifestaciones de este tipo, pero, pues, por este tipo de usos, ¿no? Que se le den a estas hormonas. okey. Y entonces, por ejemplo, sería, ¿qué efectos secundarios negativos tiene este tipo de exceso de hormonas? Pues en un varón que tiene una producción de testosterona, que va de o que debe de encontrarse dentro de un rango y que todo esto que esté dentro del rango se considera normal y es perfectamente suficiente para que en la adolescencia se generen los caracteres sexuales secundarios, que es el crecimiento de los testículos, el crecimiento del pene, el vello corporal con este patrón masculino, la fuerza muscular, bueno, todo eso, ¿no? Y los usos o las funciones que tiene la testosterona a lo largo de la vida de un hombre, lo que producen ellos de forma natural es suficiente para lograr todos estos efectos. Entonces, cuando yo vengo e introduzco a mi cuerpo, yo hombre, vengo e introduzco a mi cuerpo una gran cantidad de testosterona en sus distintas formas, lo que hago, y esto pasa con otro tipo de hormonas también, es que bloqueo mi propia producción de testosterona. O sea, como yo lo estoy introduciendo de afuera, yo voy bloqueando mi propia producción de testosterona. Mi cuerpo como que se empieza a hacer chiquito y dice: "Okey, no necesitamos más porque aquí ya hay mucha, ¿no? Entonces, yo ya no voy a producir nada". Y en el momento que, lo dejan de aplicar, digamos, hablando de estas cuestiones, ¿no? Como de fisicoculturismo y todas estas cosas, bueno, ya terminaron su periodo, su ciclo, le llaman ellos, y lo dejan de aplicar. En ese momento dejan de aplicar la testosterona externa y también se quedan sin testosterona endógena, porque dejaron como bloqueada su propia producción. Y entonces, pues eso trae, una serie de consecuencias que sí son temporales, este, de hipoandrogenismo, o sea, ahora tienen poquita testosterona, entonces incluso hay cambios en el volumen testicular, hay disfunción sexual, hay una sensación de debilidad y bueno, una serie de cosas que se vienen por quedarse en esta situación como de ya no me estoy poniendo más testosterona, pero es que además, por todo lo que me puse, bloqueé mi propia testosterona. Entonces, ahorita no tengo testosterona. Bueno, por decirlo exageradamente, no tengo testosterona. Entonces, este, bueno, básicamente eso. O sea, pueden ser muchas cosas, pero lo más importante viene de allí, de esa propia disfunción sexual y de una sensación de mal estado general, de debilidad, de depresión, de disminución de la fuerza y todo por estar sin la suficiente cantidad de testosterona en su cuerpo. Que son cosas, reversibles, pero se revierten a veces de forma muy lenta, o sea, no es así como, bueno, ya rápido, en 1 o 2 semanas ya recuperaron y se normalizó todo el asunto, no, usualmente tardan meses. Ujú. Y sí, entonces es un tema bastante delicado Sí, 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 es todo un tema, honestamente que sí. okey. Entonces, bueno, ya nada más para regresar a esto de las parejas hormonales, eh, y bueno, entonces yo mujer, bueno, sí tengo estos ciclos, estas variaciones, estos cambios de humor, sí es verdad, pero ¿hay alguna manera en que yo pueda ayudarme a regular esos cambios de humor? ¿Hay alguna forma, no sé, ejercicio o alguna cosa que yo pueda hacer para sentirme un poco más estable?
Las hay, pero yo te diría que no hay nada escrito al respecto. O sea, es más bien como algo más particular, ¿no? Como de la experiencia de cada quien. O sea, las mismas pacientes dicen, me empiezo a sentir así o asá, entonces ya sé que tengo que, este, empezar a dormir más o hacer un poquito más de ejercicio o meditar o sea, son como cosas más, como de gustos y de hábitos personales, que algo que yo te pudiera decir, bueno, sí, miren, entonces hay que hacer esto para disminuir los efectos de los cambios hormonales, la verdad es que no. La verdad es que no. Eh, en algunas mujeres, digamos que sí se desarrolla un síndrome premenstrual en donde estos cambios pueden ser como muy, muy francos, ¿no? Que disminuyan realmente la calidad de vida previo al periodo menstrual, en relación, lo que decíamos, al estado de ánimo, a los niveles de energía. Ahí viene incluido también la dismenorrea, que es el dolor, o sea, los cólicos menstruales que en algunas mujeres pueden ser realmente incapacitantes. Entonces, si hay un síndrome premenstrual, si se identifica plenamente que muchos síntomas o que muchas de estas cosas se exacerban de forma importante previo al periodo, eh, puede haber a veces haber un beneficio del uso de hormonas anticonceptivas, que las hormonas anticonceptivas lo que hacen en nuestro cuerpo, pues es más o menos simular lo que hace nuestro cuerpo. Bueno, no es la palabra simular. Digamos que las hormonas anticonceptivas contienen estrógenos y progesterona, o sea, que son las mismas hormonas que nosotras producimos mes con mes, y entonces, de alguna manera pueden como estabilizar un poco los niveles y disminuir estas fluctuaciones tan importantes que vienen en un ciclo naturalmente. Y entonces a veces en algunas mujeres el uso de las hormonas anticonceptivas mejoran los síntomas del síndrome premenstrual, pero la verdad es que no es así para todas las mujeres. En algunas mujeres incluso empeoran algunos de estos síntomas, como los que tienen que ver con el estado de ánimo. Entonces no hay como tal una panacea o algo que sea recomendable para todas en absoluto, ¿no? Es variable en cada quien. Sí, exacto. Todavía no hay más investigaciones al respecto todavía, ¿no? Pues sí, así es. Perfecto. Bueno, también tomando todavía algunas preguntas y mitos sobre, pues, esto del tema de hormonas y cosas relacionadas. Bueno, ¿nos podrías decir qué es la glándula pineal? Ujú. La glándula pineal, de hecho, es como de las menos estudiadas, es como de las que sabemos menos, de hecho, es la última que se descubrió de todas las glándulas, y la glándula pineal es un como chicharito, así como mide menos de 1 centímetro y está localizada como en una parte muy, muy central de nuestro cerebro, como muy, muy en medio de los dos hemisferios cerebrales. Y hasta ahora, lo que se sabe de la glándula pineal, su función más importante es la producción de una hormona que se llama melatonina. Y que la melatonina creo que sí también ha adquirido en los últimos tiempos como su fama, porque la melatonina es una sustancia que se produce cuando la glándula pineal capta bajos niveles de luz. Y entonces esto tiene que ver con ciclos circadianos. ¿Qué significa esto? Pues lo que pasa durante el día y lo que pasa durante la noche. Entonces, cuando los niveles de luz son bajitos, quiere decir que ya se está haciendo de noche, se incrementan los niveles de melatonina y esta hormona favorece básicamente el sueño, el que podamos conciliar el sueño, el que nuestro cerebro de alguna manera se apague, vamos a decirlo así, para poder entrar en esta fase de descanso. Entonces, esa es la principal función de la glándula pineal, la producción de melatonina en mayor o menor medida, dependiendo de los niveles de luz que se capten a nivel de esta glándula. Y Okey. esto
En términos generales, tiene esta aplicación en esta parte de poder dormir, de que nuestro cerebro se entere cuándo es momento de dormir y ya poder entrar en esto, pero además en esto que se llaman ciclos circadianos, que los ciclos circadianos son un montón de cambios que vienen en nuestro cuerpo y que tienen que ver precisamente con los ciclos de luz y obscuridad. Hay algunas cosas que se producen temprano por la mañana, hay otras que se empiezan a producir un poquito más por la noche, hay otras que se empiezan a producir en la madrugada y se dejan de producir al amanecer, etcétera, ¿no? Y entonces esa glándula pineal es como el ojito que detecta esos cambios y la que le avisa al resto del cerebro, oye, ya es momento de empezar con esto, ya es momento de empezar con aquello, ahorita esto ya no, ¿no? Así. Perfecto. Entonces, tal vez de aquí venga mucho este mito, mala creencia que se tiene que con la glándula pineal vamos a desarrollar el tercer ojo, la clarividencia, incluso, pues, hay hasta otros mitos, ¿no? Superpoderes, ¿no? Y que entonces, bueno, también, no sé si has escuchado que dicen que el flúor del agua daña la glándula. Eh, Realmente es de esas cosas que no hay como tal una evidencia científica de eso. Y sí, creo que de ahí viene como ese mito precisamente que lo ocupan mucho, creo que como en cuestiones ahí como de chakras y cosas de estas, ¿no? Que el tercer ojo y no sé qué. Creo que por ahí viene, ¿no? Porque si de alguna manera lo podrías em, entender así, como un ojito que está dentro del cerebro y que es el que se encarga de detectar este tipo de cosas, pero como en muchas otras, pues no hay absolutamente ninguna evidencia científica de que tenga algo que ver con esta parte como de la espiritualidad y de todo esto. claro. Okey. Y bueno, ahorita que me mencionabas esto de dormir, bueno, es cierto que si sufrimos de insomnio o ansiedad, es recomendable revisar nuestros nivel de cortisol, y no sé si esto podría tener alguna relación con algún desequilibrio en las glándulas suprarrenales, exceso de cortisol. Fíjate, Yasmín, que eso que me preguntas ahorita es así como de las cosas que están súper en boga, súper, súper de moda, y es de las grandes mitos, te diría yo, de verdad que sí. Em, y lamento decirlo, porque la verdad es que es todo un rollo y es todo un negocio, y a mí misma me toca ver mucho como estas cosas de chécate tu cortisol y desintoxicación de cortisol y no sé qué. La verdad es que no, ¿eh? O sea, sí, el cortisol es la hormona del estrés, sí, el cortisol es es la de las principales hormonas que producimos a nivel de las glándulas suprarrenales, y el cortisol es una hormona básica para la vida, o sea, no podríamos vivir si no tuviéramos cortisol. Y las personas que no producen cortisol por patologías, lo tienen que sustituir con un medicamento que hace las veces del cortisol, lo que es muy parecido al cortisol. Eh, Ninguna persona, la verdad, que se sienta como muy estresada, que esto, ¿no? Que no pueda dormir, que tenga situaciones ahí de ansiedad y de tiene que ir y medirse el cortisol. O sea, si realmente hay una situación de exceso de cortisol en el cuerpo, esto es una enfermedad y es algo que es sumamente evidente pues para la persona y para el médico en cuestión. O sea, si tu médico piensa que puedas tener un exceso de cortisol real, te va a hacer los estudios necesarios o en este caso te va a derivar con un endocrinólogo que habitualmente pues nosotros somos quienes vemos esta parte, y no va a pasar desapercibido el que tengas un exceso de cortisol. No es algo como tan a la ligera como se pensaría. Ah, sí, es que a lo mejor traigo alto mi cortisol. No, si trajeras alto tu cortisol, realmente estarías pasando por una situación patológica que puede tener manifestaciones muy francas, no solamente físicamente,
sino generar un montón de problemas, ¿no? Aumento de peso, aumento en los niveles de azúcar en sangre, aumento en los niveles de presión arterial, este, muchas otras cosas. Entonces, la verdad es que no hay tal cosa como me voy a desintoxicar de cortisol y a lo mejor con eso voy a estar más tranquila, ¿no? O a lo mejor con eso me va a ser más fácil perder peso, porque mucho también lo usan de esa manera. Este, o hay hipercortisolismo, exceso de cortisol, y en ese caso realmente es una condición médica o algo que puede estar causado también por exceso de ciertas sustancias que se venden como medicamentos, por ejemplo. O sea, yo me puedo generar un exceso de cortisol por el uso de ciertos medicamentos que se venden, ¿no? Para algunas situaciones. Pero eso ya es una situación sumamente evidente y que requiere un manejo sí o sí por el doctor. Yo no puedo disminuir mis niveles de cortisol, haciendo algo en particular o tomando los jugos de no sé qué o haciendo no sé qué otra cosa. No, quizás se puede usar como algo figurado, el decir, bueno, bájale a tu cortisol, o sea, bájale a tus niveles de estrés haciendo ejercicio, comiendo bien, durmiendo bien, excelente, ¿no? Si lo tomas de esa manera, sí, pero realmente tener niveles altos de cortisol y tratar esos niveles altos con estas cosas que ofrecen por allí, que no, eso no es así. O sea, incluso yo te podría decir que la mayoría de las veces, cuando realmente hay un exceso de cortisol en el cuerpo, se requieren tratamientos, la mayoría de las veces quirúrgicos. Entonces, imagínate, ¿no? Claro que no es algo que podamos nosotros cambiar así nada más, porque sí, eso es un gran mito. Eso es un gran, gran mito. Lo que sí podemos hacer, claro que sí, es aumentar nuestros niveles de bienestar haciendo todo esto que está en nuestras manos, que es lo que decíamos ahorita, ¿no? Claro que si yo puedo hacer ejercicio, claro que si yo puedo meditar, claro que si mejoro mis hábitos y duermo más horas y duermo bien, claro que si mejoro mi alimentación, que consumo cosas más naturales, menos procesadas, eh, todo eso me va a ayudar a mejorar mis condiciones, pero les puedo asegurar que no va a tener un impacto significativo y visible y real sobre el cortisol. Ajá. Y es más, no puedo, o sea, para identificar si tengo un exceso de cortisol en mi cuerpo, no es de que vaya al laboratorio y le diga, a ver, mírame el cortisol. Ni siquiera se hacen los estudios de cortisol así. Son estudios especiales y son incluso unas pruebas que nosotros les tenemos que hacer para ver si hay un exceso de cortisol en el cuerpo realmente o no. Entonces, eso es un mito. Perfecto. Bueno, y ahorita va a estar aquí relacionado, pero bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema pues, que también suele despertar, pues, que de mucho interés y se trata pues, justo sobre la obesidad, sus causas, consecuencias, verdades, mitos. Entonces, bueno, aquí hazme algunos datos científicos que me parecieron interesantes. Es tremendo la Organización Mundial de la Salud que menciona que 1 de cada 8 personas en el mundo padece sobrepeso. Entonces, bueno, es tremendo esta cantidad de personas, ¿no? O que aquí en América el 62.5% de los adultos padecen sobrepeso y el 28% es obeso, ¿no? Entonces, bueno, esto de la obesidad está tremendo y también en cuestión de obesidad infantil, que del 1975 a la fecha se han triplicado las tasas de obesidad, según la Organización Panamericana de la Salud, y pues que incluso por eso niños pequeños están padeciendo ya de enfermedades que antes eran de personas mayores, ¿no? Por esto, ¿no? Hipertensión, problemas cardíacos, etcétera. Entonces, bueno, con respecto a esto, ¿nos podrías explicar qué es la obesidad, cómo se diagnostica y, bueno, por qué se relaciona con endocrinología o cómo es que se relaciona? Ujú. Sí, bueno, sí, lo que comentas es completamente cierto, es como la otra gran pandemia, decimos, ¿no? La pandemia de obesidad. En México,
arriba del 70% de los adultos, de personas arriba de 18 años, alrededor del 73%, que es muchísimo, tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, de verdad es muchísimo, o sea, es un porcentaje mucho, muy alto y que no decir ya de la cuestión de la obesidad infantil, ¿no? Que somos número uno ahí. Este, la obesidad es una enfermedad. Hasta hace no mucho tiempo no se trataba o no se consideraba como tal una enfermedad, pero sí es una enfermedad y es una enfermedad crónica y es una situación en la que es bastante compleja. La verdad es que es algo súper complejo, no es nada más de calcular ahí un numerito y decir, tú tienes obesidad, ¿no? Que sí lo hacemos porque hay que buscar en la práctica clínica, médica, de salud, sí hay que buscar formas de simplificar el poder hacer estos diagnósticos, ¿no? Y que sí, entonces hacemos cálculos y que sí decimos a partir de esto, ya estás en un rango de obesidad, por ejemplo, pero va mucho más allá, ¿no? Va mucho más de eso, más allá de eso. Y como enfermedad, pues sí, es una patología que principalmente estudiamos y damos tratamiento en esta especialidad que es endocrinología. Hay otra vez muchas hormonas y muchas sustancias que se producen a nivel del cerebro y que se producen a nivel del tracto gastrointestinal y que se producen a nivel del tejido adiposo, que es la grasa, que trabajan como hormonas o que son hormonas y que de manera en conjunto pueden derivar en este exceso de adiposidad, que es el exceso de tejido graso en el cuerpo, ¿no? Eh, hablando de cómo hacemos el diagnóstico, bueno, hay diferentes formas de hacer el diagnóstico y es a lo que yo iba. Lo que se ha usado durante más tiempo y lo que tenemos más a la mano y lo que hasta hace poco se usaba como único parámetro para decir tienes sobrepeso o tienes obesidad, pues es el índice de masa corporal, que es un parámetro que calculamos muy sencillo con la estatura y con el peso de la persona. Ajá. Entonces, haciendo ahí un cálculo, una relación con estos dos, eh, con estos dos números o estas dos cualidades de la persona, tú puedes determinar si una persona se encuentra con un peso bajo, si se encuentra con un peso normal, si se encuentra con sobrepeso o si se encuentra con obesidad. Y dentro de la obesidad todavía clasificarla en obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces, tú puedes obtener, digamos, como ese diagnóstico solamente conociendo la estatura y el peso de la persona en cuestión. Pero precisamente con el tiempo pues se ha ido viendo que es bastante impreciso, o sea, es impreciso mucho usar el índice de masa corporal, porque imagínate, em, ¿qué te puedes esperar? Por ejemplo, vamos a regresar en una persona de lo que hablamos hace ratito, que es fisicoculturista, por ejemplo, y que a lo mejor tiene un peso aparentemente muy alto, pero está lleno de músculo. Tiene un porcentaje de grasa súper bajo y tiene gran cantidad de músculo en su cuerpo y su estatura media, ¿no? Y si tú calculas el índice de masa corporal, probablemente te salga con sobrepeso, pero en realidad ese sobrepeso pues no le va a generar las posibles complicaciones que sí le generaría a una persona que su sobrepeso esté dado principalmente por depósito de grasa y no de músculo. Entonces, ahí es en donde en realidad sabemos y tenemos perfectamente bien claro que no es lo ideal, pero es lo que tenemos más a la mano generalmente, ¿no? Para poder identificar si una persona se encuentra en una de estas situaciones. Entonces, pues esa es la forma como más inmediata que tenemos para hacer un diagnóstico de obesidad. También tenemos algunas formas de medir precisamente la adiposidad, o sea, la cantidad de tejido graso
y sobre todo, y el que más relevancia adquiere, es el que se deposita a nivel de circunferencia abdominal. Ajá. Entonces, podemos medir circunferencia de cintura, que eso también, pues, nos da un parámetro, muy importante y también podemos, em, decidir si una persona tiene obesidad o no por el perímetro o la circunferencia de cintura que tiene. Ay, bueno, Entonces, bueno, hay perdón, ¿a eso es a lo que le llamarían grasa visceral? Ay, al metro, no. no exactamente, la grasa visceral hace referencia, sí al depósito de grasa, particularmente ahí, en esa zona que nosotros vemos como la pancita, ¿no? Y que es en donde todo el mundo piensa, obesidad, pues pensamos en esa pancita, ¿no? Incrementada de volumen, pero la grasa visceral en realidad, pues no nada más es la grasa que se deposita en esa zona, sino que se deposita también en órganos que tenemos ahora sí que adentro de las distintas cavidades en nuestro cuerpo, y tan solo se me ocurre, por ejemplo, decirte, la grasa que se deposita a nivel del miocardio, del corazón. En las personas con obesidad hay un depósito de grasa que puede ser excesivo a nivel del miocardio, recubriendo el miocardio. Entonces, eso también es grasa visceral. Ajá. Perfecto. Pero bueno, sí, esa es como en lo primero que pensamos, ¿no? Cuando hablamos de grasa visceral, pero digamos que no es la única grasa visceral. Okey, perfecto. Bueno, ahora sí, regresando, entonces me comentabas que entonces otro método para medir la bueno, el grado de obesidad es el nivel de cintura, la circunferencia. ¿Y hay algunos otros métodos? Sí, cuando nosotros vamos con el nutriólogo, por ejemplo, que es donde más frecuentemente se hacen este tipo de mediciones, que son un poquito ya como más avanzadas o más específicas, se puede hacer uso de una tecnología que se tiene de un tiempo para acá que se llama bioimpedancia eléctrica. Y a través de algunos aparatos que utilizan este método, se reporta con un muy, muy buen nivel de, pues, de precisión la composición corporal. O sea, tal cual, determinada persona pesa esto, pero a ver, ese peso está conformado por tanto porcentaje de grasa, tanto porcentaje de músculo, tanto porcentaje de agua corporal y tanto porcentaje de masa ósea, huesos. Entonces, pues ya ahí tenemos, es súper bueno, ¿no? Y ahí yo te diría, wow, o sea, si podemos tener, que no es tan raro, ¿eh? O sea, muchos, en muchos lugares se tienen estos aparatitos o estas como básculas que te determinan la composición corporal, y ahí ya tenemos información súper buena que va muchísimo más allá de lo que te dice un índice de masa corporal. Pero es lo que les decía yo hace ratito, bueno, si yo estoy aquí, me siento con mi paciente, lo estoy entrevistando y es la revisión inicial y todo, bueno, pues yo me puedo dar una excelente idea de en qué posición nos encontramos simplemente conociendo tu estatura y tu peso en ese momento, ¿no? Pero ya para ir mucho más a fondo, pues poder tener una medición de composición corporal a través de bioimpedancia eléctrica me daría muchísima información súper útil, porque puedo saber entonces que este peso está conformado por tanto músculo y tanta grasa, y a lo mejor, aunque por índice de masa corporal estoy por ahí en sobrepeso, me doy cuenta de que mis niveles de grasa corporal están bastante bien y que mi nivel de músculo también está bastante bien. Entonces, digamos que eso puede ser incluso más informativo y más beneficioso que el numerito se encuentre en el peso normal y no llegue al sobrepeso. Pero nuevamente, es lo que hay y es lo que ha habido desde hace mucho tiempo en todos lados, o sea, a nivel, todo el mundo se usa y se sigue usando el índice de masa corporal como una muy buena forma inicial de determinar cómo andamos en relación al sobrepeso y la obesidad.
Perfecto. Entonces, y por ejemplo, bueno, ahorita me surge la duda con esto que me dices de la grasa visceral, tiene que más que nada que ver con la grasa que hay en nuestros órganos. Si me llegan a detectar, por ejemplo, ¿qué tendría que ser? ¿A través de un ultrasonido o cómo podría ser que me detecten este tipo de grasa en mis órganos? Bueno, eh, lo que decíamos, o sea, la grasita de aquí del abdomen, que es grasa visceral, o sea, está adentro. No pensemos que la grasa que está ahí está aquí como muy, nada más como que en la llantita, ¿no? Y en la lonjita de ahí, sino que hay un depósito importante de grasa, pero adentro de la cavidad abdominal, donde están los órganos y tal. La forma más inmediata, pues es así, simplemente midiendo circunferencia de cintura. Pero claro que sí, con otro tipo de estudios de imagen puedo determinar de forma muy precisa cómo se encuentran estos depósitos de grasa, llámese tomografías o llámese resonancia magnética, por ejemplo. Pero usualmente no es necesario como realizar este tipo de estudios, ¿no? Para ya dar algún tratamiento o empezar a hacer algo al respecto. Okey, perfecto. ¿Y es diferente el cómo se determina el grado de obesidad en hombres y mujeres, en cuestión de circunferencia de las Sí, 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 sí. Por ejemplo, en nuestra población, la recomendación general para mujeres, estamos hablando de adultos, ¿no? Es una circunferencia de cintura menor de 80 centímetros y en hombres menor de 90. Y así, esas medidas son, para nuestra población, por ejemplo, en este caso mexicana, pero en otras partes del mundo, sí varían, ¿no? Varía el numerito, así es. Sí. Y bueno, me mencionabas que hay diferentes grados, ¿no? Sobrepeso, obesidad grado 1, 2, 3. ¿Hay grados de riesgos para las personas que van teniendo este tipo de obesidad? ¿Hay diferentes tipos de riesgo que sufre cada quien, que puede sufrir cada quien en salud? Bueno, o sea, yo te podría decir que, los riesgos van siendo exponenciales a medida que el grado de obesidad es mayor, o el grado, nuevamente me gusta como usar más la palabra adiposidad, porque en realidad el problema viene siendo ese, o sea, ese depósito excesivo de grasa en las distintas partes del cuerpo, ¿no? Y más si es grasa visceral. Este, a medida que yo tenga más depósito de grasa, más adiposidad o más obesidad, se incrementa de forma considerable el riesgo de enfermedades relacionadas que yo te podría decir, ay, pues son muchas, ¿no? Aumenta de forma considerable el riesgo de enfermedades metabólicas en general, o sea, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, o sea, enfermedad arterial periférica, cardiopatía isquémica, que es lo que derivan infartos, este, enfermedad vascular cerebral, ¿no? Los llamados ataques cerebrales o trombosis cerebral, o sea, todo esto realmente se va incrementando de forma exponencial entre mayores el grado de obesidad en una persona. Y de la misma manera también está relacionado con distintos tipos de cáncer, por ejemplo, cosas que uno no tiene como muy en mente, que dices, no, pues, ¿qué tiene que ver, no? Claro que sí. O sea, la obesidad es factor de riesgo para distintos tipos de cáncer, cáncer de páncreas, cáncer de endometrio, cáncer de colon. Entonces, por eso es que muchas veces, y ya más en la actualidad, se intenta como crear conciencia de que no es tanto, definitivamente no es la recomendación de perder peso por una situación de estética, o sea, sí puede ser, claro, puede ser una razón por la cual alguien decida hacerlo, pero realmente es una situación que incrementa el riesgo de muchísimas otras cosas, ¿no? Y por eso es que se considera una enfermedad y por eso es que la recomendación es intentar mantener pues ahora sí que el peso corporal o la composición corporal o el grado de adiposidad lo más normal posible para alejarse de todo este tipo de situaciones de salud. Sí, claro.
Y bueno, ¿cuáles serían las causas por las que se puede sufrir esta obesidad o más allá de la ingesta excesiva de alimentos y calorías? Ok, la mayoría de las veces, Yasmín, en realidad la causa, y no sé si eso es bueno o es malo, porque la mayoría de las veces realmente no va más allá de eso. O sea, no va más allá em, de este desequilibrio que hay entre la introducción calórica en nuestro cuerpo y el uso de estas calorías eh, como energía, ¿no? O sea, hay un desbalance, hay un desequilibrio entre la cantidad que yo estoy introduciendo a mi cuerpo, que claro que lo hacemos de forma, pues, con la ingesta, ¿no? De alimentos, y lo que yo estoy quemando, la cantidad de ejercicio físico que estoy haciendo o la cantidad de calorías que yo estoy utilizando en mi cuerpo de una o de otra manera. Em, la mayoría de las veces ahí viene, o esa es la causa, ese desequilibrio. En un pequeño porcentaje, porque es pequeño, sí hay obesidad secundaria a algo, ¿no? Que pueden ser enfermedades o patologías, otras cosas distintas que pueden favorecer la presencia de ese sobrepeso o de esa obesidad. Y entonces, por ejemplo, cuando llegan con nosotros, lo que hacemos es buscar este tipo de situaciones, descartar el que haya por allí alguna situación adicional que pueda estar contribuyendo a la ganancia de peso. Pero la verdad es que la mayoría de las veces no lo hay, o sea, no hay una enfermedad adicional y es eh, este desbalance del que estamos hablando ahorita, pero que no, o sea, no lo estoy minimizando, ¿eh? O sea, no quiero decir, pues es porque estás comiendo mucho y no estás haciendo suficiente ejercicio. O sea, sí, pero no. Sí es ese desbalance la causa, pero detrás de eso hay una serie de situaciones muy complejas y es el metabolismo de cada quien y son todas estas sustancias que hablábamos hace ratito que tienen que ver con que se desarrolle obesidad en una persona. Entonces, no es que sea algo sencillo, pero al final de cuentas y para simplificarlo, la mayoría de las veces va a ser este desbalance en cuanto a la ingesta y el uso de esas calorías en mi cuerpo. Y ya un pequeño porcentaje sí puede estar asociado a otro tipo de patologías. ¿Y como qué patologías podrían ser las causas de una obesidad? Bueno, justamente la mayoría de ellas, si no es que todas, en realidad, pues son cuestiones que tienen que ver con hormonas, justamente por eso es algo que vemos los endocrinólogos, ¿no? Y enfermedades que pueden favorecer la ganancia de peso, pues son, por ejemplo, desde una resistencia a la insulina, que la resistencia a la insulina no es como tal una enfermedad, pero es una condición que favorece la presencia de enfermedades, hasta problemas con la famosísima tiroides, un hipotiroidismo en donde la tiroides está funcionando menos de lo que debiera, también favorece la ganancia de peso. Y ahí sí, un hipercortisolismo o un exceso de cortisol en nuestro cuerpo, que otra forma en que llamamos a esta situación es un síndrome de Cushing. A lo mejor lo han escuchado, el Cushing. Ese es el exceso de cortisol real y sí favorece definitivamente la ganancia de peso, ¿no? Por ejemplo. También la ganancia de peso se está favorecida por tratamientos de otras cosas. O sea, puede ser un efecto secundario de tratamientos plenamente aprobados y útiles para algunas enfermedades en particular que tienen como efecto colateral esta situación, ¿no? Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos a revisar o a buscar que no esté presente y que pueda estar generando una ganancia de peso en alguien o una dificultad para perder peso en una persona. Perfecto. Entonces, ahorita que me dices esto de algunos medicamentos, entonces sí sería posible que se gane peso en la toma de anticonceptivos, por ejemplo, que se tiene también esa creencia. Eh, sí,
Yo te diría, depende también el tipo de hormona que se use. Por ejemplo, em, nosotros usamos hormonas anticonceptivas no por el efecto anticonceptivo, sino por el efecto de las hormonas como tal, en enfermedades muy, 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 este, frecuentes, como por ejemplo el famoso también síndrome de ovario poliquístico. Las hormonas que se usan en la actualidad para tratar esta condición, por ejemplo, fíjate que pueden tener de hecho un efecto contrario. O sea, no que te bajen de peso, no es como tómatelas para bajar de peso, no, para nada, pero sí pueden tener un efecto, en el que te permite como deshacerte del exceso de líquidos en tu cuerpo, de retención de líquidos, que a la vez puede, generar una cierta pérdida de peso, o percibirse por la paciente como una deshinchazón, ¿no? Como ya me siento que me deshinché, me siento. Entonces, las hormonas que se usan hoy en día para las afecciones más frecuentes ya no tienen un efecto de ganancia de peso, como sí lo tenían hormonas que se ocupaban hace muchos años, que eran otro tipo de hormonas y que se siguen ocupando, pero en situaciones muy particulares. Entonces, bueno, concretamente para contestar a la pregunta, algunas de estas hormonas sí pueden generar cierta ganancia de peso, pero no son todas. ¿Y cuáles me van a recetar a mí o cuáles a mí? Bueno, pues depende, ¿no? O sea, para lo que se vaya a utilizar. Y cuando hablamos de hormonas, en este momento yo estoy hablando de las hormonas que conocemos como anticonceptivas, por ejemplo, ¿no? O sea, que vamos con el gineco, nos las receta por tal o cual cosa. A esas nos referimos, no a las que tienen que ver con las de la tiroides y a otras. Estamos hablando de esas. Y sí, algunas de ellas sí pueden favorecer cierta ganancia de peso. Así es. Perfecto. Y entonces, por ejemplo, bueno, también mencionas el exceso de cortisol, que puede ser que aumente peso, pero ¿es realmente una cantidad excesiva de pesos? Es decir, puedo, por exceso de cortisol o por exceso de, o bueno, unos anticonceptivos diferentes, un exceso excesivo, no sé, tal vez 20, 30, 40, 50 kilos. No. De hecho, eso es algo que, por ejemplo, bueno, personalmente comento o me gusta platicar con los pacientes, ¿no? Muchos llegan, por ejemplo, a la consulta y resulta que tienen hipotiroidismo, ¿no? Pero también tienen obesidad y son 2 cosas distintas. O sea, claro que el hipotiroidismo, ya lo comentábamos hace ratito, por una serie de situaciones sí favorece la ganancia de peso y eso no es un mito, es real. Sí favorece cierta ganancia de peso, pero nunca vamos a poder atribuir a la disfunción de la tiroides una situación de obesidad franca. O sea, si yo tengo, como me dices ahorita, 20, 30 kilos de más, no es la tiroides. No es la tiroides, es obesidad con todo la complejidad que tiene esta enfermedad y que más o menos comentábamos hace un momento. Bueno, y además hipotiroidismo, ¿no? Que ese hipotiroidismo no me está ayudando o no me ayudaba mientras no me lo detectaba, mientras no me lo estaba tratando. Y ahí está la cuestión. Si yo tengo hipotiroidismo, si yo tengo hipercortisolismo, si tengo alguna de estas situaciones, resistencia a la insulina y tal, que pueden favorecer a la ganancia de peso, pero las empiezo a tratar, o sea, empiezo a darle un tratamiento, por ejemplo, a mi hipotiroidismo. Y sí tengo hipotiroidismo, pero ya estoy tratada y estoy muy bien controlada, entonces ya no se lo puedo atribuir a mi tiroides. Okey, y Y bueno, entonces, ajá, en este caso el hipotiroidismo, perdón, ¿por qué genera aumento de o por qué, sí, más que nada es esto, el hipotiroidismo, ¿por qué causaría obesidad en todo caso? ajá, causaría o favorecería una ganancia de peso, principalmente que puede no llegar a la obesidad, decíamos, ¿no? A lo mejor tengo mi peso normal y desarrollo hipotiroidismo y a lo mejor me suba unos cuantos kilitos, pero así, o sea, realmente no es mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque en el hipotiroidismo una de las cosas que suceden es que el metabolismo se hace más lento.
El metabolismo es toda una serie de reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo que permiten aprovechar esa energía que nosotros introducimos en forma de alimentos y transformarlos en energía para ser utilizados para todo, ¿no? Para todo lo que requerimos energía, para todo, para vivir, ¿no? Todos los días. Entonces, em, en el hipotiroidismo eso es lo que ocurre, hace como más lento todo este proceso en el cual nuestro cuerpo aprovecha eso y transforma eso en energía. Entonces, otra manera de decirlo sería mucho de lo que yo voy introduciendo a mi cuerpo se va quedando almacenado. En lugar de que eso rápidamente sea procesado y utilizado, se va quedando almacenado y sí va siendo procesado y utilizado, pero de forma más lenta. Y al final eso puede generar, pues, que no se procese o se utilice del todo, ¿no? Entonces, la explicación, principal es eso, es un metabolismo más lento y es como la forma más sencilla, digamos, ¿no? De explicarlo. Y por ejemplo, otras cosas también. En el hipotiroidismo, una de las características suele ser también tendencia a la retención de líquidos, retener líquidos. Literalmente tengo mis pies hinchaditos, traigo mis manos hinchadas, estoy reteniendo líquidos, hasta mi carita se me ve hinchada. Entonces, bueno, pues estoy acumulando agua en mi cuerpo y eso también incrementa el peso, finalmente. Entonces, por allí esa sería, digamos, la explicación en el caso del hipotiroidismo. Perfecto. Entonces, bueno, ya para esta parte del hipotiroidismo sería, ok, si yo tengo obesidad, puede ser que tengo obesidad más hipotiroidismo. Si me controlan mi hipotiroidismo, bueno, pues ya es con eso ya me ayudaría que yo también con eso no generara más sobrepeso, ¿no? Con eso me ayudaría, eh, una parte, digamos, ¿no? Pero no pensar que ahí está el problema de todo. Yo te puedo decir que no es así y por eso, luego en la consulta les decimos también: "Pobre tiroides", porque a la tiroides se le echa la culpa muchísimo de ese tipo de cosas, ¿no? Y muchísimo al grado de que a veces pareciera como que se justificara mucho porque, es que tengo hipotiroidismo. O sí, okey, sí, pero ya está tratado tu hipotiroidismo y tus hormonas de la tiroides ahorita están perfectamente bien. Entonces, lo que no se haya resuelto o mejorado al normalizar tus hormonas tiroideas, ya no es por la tiroides, ya es esta otra circunstancia y entonces vamos a ver de qué manera, dar manejo a eso, que es vamos a empezar a hacer ejercicio, vamos a empezar a mejorar la alimentación, si es necesario y quieres, y está en tus posibilidades, vamos a iniciar un tratamiento farmacológico que nos ayude a perder peso, pero ya es independiente del hipotiroidismo.